la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Es una carta preciosa realmente. Es una carta que se llama la carta del gozo. Y en esta mañana nos toca a nosotros seguir con el capítulo 1. Nos habíamos quedado en el capítulo 1 hasta el versículo 11. Hoy nos toca entonces seguir desde el capítulo 12 en adelante. Vamos a ver si terminamos. Nos toca hasta el 26 y si podemos pasar un poquito porque el tema en sí se relaciona mucho hasta el 30. Filipenses capítulo 1, versículo 13 en adelante entonces nos toca en esta mañana. Pero antes vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias en esta mañana porque nos permites tener esta comunión, nos permite estar en este lugar, nos permite estar de pie, Señor. Tantos de nuestros hermanos, de nuestros amigos ya no pueden, pero por la gracia y la misericordia tuya, Señor, y esto es verdad, porque yo estoy de pie, mis hermanos están de pie, estamos vivos, Señor, para la gloria tuya. Te alabamos en esta mañana y te damos gracias porque nos permites pasar este tiempo de comunión en tu palabra que tanto bien nos hace. Te damos gracias en esta mañana. Bendícenos, bendice a mis hermanos que están del otro lado, también mirándonos a través de los medios de la tecnología. Te damos gracias y te alabamos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Decíamos, hermanos, que estamos en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y realmente este pasaje y todo el libro que leímos y que vamos a leer y que seguramente ustedes ya leyeron, es el libro del gozo. Vamos a leer algunas partes y vamos a ir compartiendo de acuerdo a la lectura en esta mañana. El libro del gozo, el Filipenses. ¿Por qué? Porque esta palabra gozo, que dice el guaraní, se va a repetir tantas veces. Y a los que le gustan de matemática, exactamente se repite 16 veces en todo el libro de Filipenses. O sea, resumiendo, se va a repetir por promedio de 4 veces por capítulo. Gozo. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Porque está repitiendo un hermano, una persona, el apóstol Pablo, que está en la cárcel. Esta carta se escribió de la cárcel en Roma, de Roma. Él estaba encadenado, engrillado, como se dice, y esperando su sentencia, que podría ser, ¿por qué no? Porque Nerón estaba como César, la muerte. Sin embargo, él dijo una y otra vez, me gozaré y aún me gozaré más. Habla del gozo, de la satisfacción, de la alegría. ¿Por qué? Porque en este pasaje, en este capítulo, se va a repetir un texto que ustedes conocen de memoria. 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Esa va a ser la clave, va a ser la razón, va a ser realmente el motivo por el cual Pablo va a decir realmente y va a hablar tantas veces del gozo. Vivir es Cristo. Jesucristo se venguará, Sherekové, Haamanono Katú, Etabe Ajiputita. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. O sea que Cristo, hermanos, es la fuente del gozo, es la verdadera fuente del gozo. El pueblo de Israel
Era un pueblo, como estudiamos nosotros, desgraciado. ¿Por qué? Tantas veces cayó en desgracia, en tristeza, en tantas penurias, amargura. ¿Por qué? El profeta Jeremías va a responder: 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejaron a la fuente de agua viva, al Señor, al Dios, al Creador, y así no hay gozo, hermanos. Se puede estar con gozo, se puede vivir gozoso por encima de la pandemia, por encima de todas las circunstancias adversas que nos toca vivir. Y en esta porción, del 12 al 30, va a hablarnos el apóstol Pablo las 3 razones por el cual él estaba gozoso. En primer lugar, el apóstol Pablo se gozaba cuando Cristo es anunciado, es predicado. En segundo lugar, el apóstol Pablo se gozaba cuando el creyente era edificado. Y en tercer lugar, los últimos versículos, el apóstol Pablo se gozaba cuando el evangelio era defendido. Eso vamos a ver. Y los versículos 12 al 18, en esta mañana, abran sus Biblias, entonces vamos a leer en esta parte y entonces meditar en el Señor y por la gracia de Él brevemente. Filipenses 1, 12 al 18. Dice el apóstol, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, dice la palabra del Señor, sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto por la defensa del evangelio. El versículo 18, el último. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Decíamos que la razón, el motivo del gozo del apóstol Pablo en primer lugar era que Cristo era anunciado. Cristo era predicado. Las cosas que me han sucedido, dice el apóstol Pablo. Increíble, hermana, tantas cosas le ha pasado a este hombre. El Señor mismo, cuando apenas estaba a convertirse, presagiaba la vida del apóstol Pablo cuando le dice a Ananías, por Saulo en este momento, dice: instrumento escogido me es este Pablo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Las cosas que me han sucedido, dice el apóstol Pablo. Y es impresionante cuando nosotros leemos en 2 Corintios capítulo 11, 23 al 36, lo vamos a leer, ustedes pueden leer en sus casas, lo que realmente en resumen le pasó al apóstol Pablo. Es cosa de loco, se puede decir. No es normal, no es natural, era un extraterrestre realmente. De esta palabra vamos a hablar también. Dice el apóstol: apedreado, naufragio, peligro, trabajo, fatiga, desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez, preocupación por todas las iglesias. Subrayado, preocupación por todas las iglesias,
enfermedad. En Damasco, y Pablo, al final, fui descolgado en una canasta para así escapar del gobernador. Tantas cosas le han sucedido al apóstol Pablo y él dice acá que realmente esto era para que él se goce. Le vemos a Pablo encarcelado, entonces encadenado, pronto a ser condenado, como decíamos, posiblemente a muerte. Y dice él todavía, y todo el pretorio, dice los versículos acá, todo el pretorio, en todo el pretorio se ha hecho patente en Cristo. Pretorio se podía entender de dos maneras. La guardia pretoriana, en primer lugar, la guardia del César, que le custodiaba a Pablo y se cambiaban, se turnaban cada 8 horas encadenado con Pablo. Y Pablo les predicaba la palabra del Señor. Y ellos se convirtieron. Y venía cada 8 horas y cambio de turno. Y ese hombre también, ese guardia también. Y si le prohibía a aquel guardia, él cantaba. Y si no cantaba, y si no hablaba, él oraba. Entonces todo el pretorio también, el recinto del César se puede entender, escucharon que Cristo era anunciado. En eso se gozaba él. Oraba, cantaba, predicaba la palabra de Dios. Esto dijo después, se llenó de Cristo, anunciaba. No perdía tiempo, mis hermanos, no perdía tiempo. Y esta era su parte, él hacía su parte. Y es interesante, dice, cuando venían los visitantes, porque se le podía visitar, y venía un hermano, una persona que le quería con su canastito seguramente para visitar al carcelero, y seguramente la manzana y el sándwich ahí, y algunos consejos para decirle a Pablo, para aconsejarle a Pablo, para animarle a Pablo. De repente se le veía a Pablo hablando, riendo, compartiendo, y los guardias también. Entonces se olvidaban aquellos visitantes de darle la manzana y el sándwich y los consejos, y se guardaban, y se toparon ellos con esa sorpresa que el apóstol Pablo, lejos de estar triste, de estar realmente quejándose, de estar tirado, realmente les animaba de todo corazón. Por eso dice la palabra de Dios, entonces los visitantes cobraban ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven más a hablar la palabra sin temor. Hermanos, subrayen esta parte, se atreven más de hablar la palabra sin temor. Algunos, después termina esa parte, a la verdad predican por envidia, contiendan no sinceramente. Se refiere al apóstol Pablo que algunos hermanos predicaban a Cristo, anunciaban a Cristo con motivaciones erradas, equivocadas, pero en síntesis predicaban a Cristo, y de eso también él se gozaba. Él no se gozaba porque predicaban otro evangelio, no, porque después en el capítulo 3 él le va a llamar perros, malos obreros a aquellos hombres que predican otro evangelio. La verdad que no hay otro evangelio, dice Gálatas, pero acá se refiere a aquellos hombres que sinceramente, por decir así, predican a Cristo por envidia, incluso dice para agregar más tristeza a mí. Pero finalmente él termina este pasaje diciendo que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. La razón del gozo del apóstol Pablo, Cristo es anunciado. En primer lugar. En segundo lugar, Cristo es anunciado. En primer lugar, Cristo es anunciado. En segundo lugar, el apóstol Pablo se gozaba cuando el creyente era edificado. Por causa de vosotros, dice el versículo 24. El versículo 25, permaneceré con todos vosotros. Versículo 26, otra vez entre vosotros. El apóstol Pablo, un hombre sincero y entregado en el Señor, siempre miraba el corazón del hermano, la situación de la hermana, la vida del creyente.
Y él estaba ahí pensando que cuando salga es para edificación de ellos. Él se gozaba entonces en la edificación del creyente. Hermanos, la única manera real y verdaderamente de interesarnos por nuestros hermanos y no por nosotros mismos es el versículo 21. Si Cristo es realmente nuestra vida, si estamos en Cristo realmente, no hay otra manera, hermanos. Si Cristo es la razón de nuestra vida, porque nosotros por naturaleza nos amamos y amamos para nosotros y yo. Esto no es normal, como decíamos. Esto es extraterrestre realmente. No es natural. Tiene que ser algo especial. Y Pablo era especial porque se entregó cada día en el Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mis queridos hermanos, memoricemos este pasaje. Yo sé que ustedes saben, pero pasemos al segundo grado de memorizar. Entendamos este pasaje. Y pasemos al tercer grado. Vivamos este pasaje, hermanos. Vivamos este pasaje. Estamos en un tiempo de pandemia mortal, una enfermedad que mata y mataron muchos hermanos, amigos, parientes. Hermanos, lo que más me pesa en este tiempo es que se han ido amigos cercanos, parientes, gente de mi generación, gente de mi infancia. Yo les enterré. En guaraní es tan descriptivo. Ojo, hinala seca qua irungüe. Ojo, hina pese yawegua. Ma batapaco anga hina. Upea siente a pensar. Es verdad, hermanos. Esta pandemia enlutó a muchos. Llevó a muchos y va a llevar. Y este es un texto, hermanos. Un texto precioso. Memoricen. Entiendan y vivan. Vamos a hacer algo sencillo. Ustedes conocen este texto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a sacarle a Cristo. Vamos a sacar esa palabra a Cristo. Y ya vamos a ponerle ahí. Para mí, el vivir es mi trabajo. Vamos a decir, el morir es ganancia. Vamos a sacarle Cristo y vamos a ponerle ahí, para mí, el vivir es mi carrera. Para mí el vivir es mi familia. Vamos a decir, el morir es ganancia. Mis queridos hermanos, toda la palabra que nosotros le pongamos ahí que no sea Cristo, el resultante va a ser pérdida. Solamente si Cristo es nuestra vida, el resultante después de esto, y esto se acerca más a algunos, otros después, es ganancia. Por eso el apóstol Pablo dice, lo cual es muchísimo mejor. Ganancia era para el apóstol Pablo. Ahora, hay una palabra interesante para magnificar a Cristo. Que Cristo sea magnificado en nuestras vidas y el apóstol. Cristo de por sí es magnífico. La palabra magnífico es grande, es bueno, es calidad. ¿Cómo yo puedo magnificar a un magnífico, a uno grande, a uno de calidad, si de por sí en su esencia ya es magnífico? Mis queridos hermanos, un hermano una vez comparó cómo podemos magnificar a Cristo con el telescopio. El telescopio es un aparato fenomenal que acerca aquella estrella o aquel astro de un lugar tan lejano y lo ve en su tamaño o en su realidad. Y al microbio también lo acerca para que vemos en su realidad, en su verdad.
Como cristianos nosotros tenemos que ser el telescopio, hermanos. Hacer que otros vean a Cristo en su verdad, en su grandeza, en su realidad, en su hermosura. Así magnificamos a Cristo, hermanos. Sí, mis hermanos. Cristo es magnífico. Y el apóstol Pablo se gozaba cuando el creyente era edificado. Una pregunta: ¿por qué razón Dios te dejaría todavía? ¿Por qué razón, mi querido hermano, mi querido amigo, Dios te deja todavía con vida y no te tocó y no me tocó la pandemia? Yo respondo con dos respuestas sencillas. A mi hermano le deja todavía con vida para glorificar y testificar, para vivir la vida en Cristo, sencillamente por eso. Y a mi amigo para que le conozca a Cristo. El anhelo, el despertar, el vivir del apóstol Pablo era para beneficio de la obra, dice acá. Para beneficio de la obra. El creyente que sea edificado era el gozo, el segundo gozo que tocamos acá para el apóstol Pablo. El primero, que Cristo sea anunciado; el segundo, que el creyente sea edificado. Eso vemos entonces en los versículos siguientes. Y vamos a mirar, dice acá el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Otras versiones va a decir, estoy dividido entre dos deseos. Está hablando que a Pablo le está preocupando porque estaba entre la vida y la muerte, y de las dos cosas tiene una situación que decidir él mismo. De ambos lados me siento apremiado, me siento presionado, dice el apóstol en otras versiones. Me siento realmente ante dos posibilidades. Mocoidemba ese yopú, dice en guaraní. Y en el versículo 23 hay una palabra que quiero dejar también con ustedes. La palabra partir. Deseo de partir, como dijimos, y estar con Cristo. Mis queridos hermanos, la palabra partir tenía dos connotaciones en la antigüedad. En primer lugar, la palabra partir se refería cuando un barco levantaba el ancla que le sostenía en la costa, y cuando se levantaba las velas y partía a otros mares, se iba a otros mares. Esa es la primera palabra que se refería a la gente cuando hablaba de partir, de un barco que salía, que partía a otros mares. Y la segunda palabra tan revelativa también se utilizaba cuando un soldado cumplió su misión y tiene que ir a casa. La orden, la misión está cumplida. Oikopama. Tenía que levantar tienda e irse a casa. La idea nos da que estar preparados, hermanos, con las maletas puestas, listas, pero pensando en lo que Dios quiere que hagamos todavía. Porque el apóstol dice, permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo en la fe, de la fe. Permaneceré. La razón de vida del apóstol era servir, era edificar al hermano. Por eso quedamos entonces en este punto, que realmente el apóstol Pablo tenía ese deseo de quedarse. Partir era muchísimo mejor, pero tenía que todavía quedarse. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, maestros, líderes, pastores, ancianos y hermanos en general,
antiguo en la fe y no tan antiguo, no desperdiciemos este tiempo precioso que el Señor nos da para enseñar, para discipular, para realmente alentar a los hermanos. ¿Qué estamos haciendo? Esta hermosa canción de himno que cantamos el 155 en guaraní dice: Ouro guaraja yaikopá manera yaikopá manera La última parte vamos a terminar, y quizá a otros hermanos que les toca también ahondar un poquito, pero quiero terminar porque en el final de los textos el apóstol Pablo exhorta, y los versículos 27 al 30 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. La última razón de gozo del apóstol Pablo, según este capítulo, es que cuando el evangelio es defendido, defender el evangelio, termina entonces con esa exhortación. Dice: combatiendo la fe del evangelio. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, alguien dijo una vez algo que me tocó y quería compartir con ustedes. Todos los días de nuestra vida estamos escribiendo un evangelio con nuestras palabras y con nuestras acciones. La pregunta es: si leyera otro hermano, otra persona ese evangelio según Felipe, según Carlos, según María, ¿con qué se encontraría? ¿Con qué se encontraría? ¿Qué estamos escribiendo según nuestro evangelio? Pablo se gozaba, decimos, cuando el evangelio es defendido de tres maneras. Se gozaba firmes, dice. La primera palabra del gozo del apóstol Pablo era cuando el creyente se pone firme, habla de su testimonio. Vivir una vida de testimonio. En segundo lugar, estoy resumiendo, la segunda palabra, cómo se defiende el evangelio: unánimes, un mismo espíritu. Hermanos, uno de los problemas que había en Filipos era que, van a ver ustedes después, dos hermanitas, Evodia y Sintique, tenían problemas entre sí. Y estas hermanas eran combatientes por el evangelio. Y estas hermanas ahora están combatiendo entre ellas y arrastrando a toda la iglesia. Se defiende el evangelio cooperando, sintiendo el mismo espíritu, unánimes, no combatiéndonos entre nosotros. Añaren viapo. O sea que el Señor mismo decía: una casa dividida entre sí no puede permanecer. O para ir mantiana. El enemigo
No está adentro, no tiene que estar adentro, está afuera. Eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo. Unánimes. El mismo sentir, cooperando. Que haya unidad en la iglesia. Combatiendo, defendiendo la fe del evangelio. La fe del evangelio. A veces nosotros pensamos que el evangelio hay que predicar al inconverso. No, al creyente. La fe del evangelio significa el evangelio completo, por decir así. Todas las doctrinas, Pablo enseñaba completo, dice. Para que se entienda, para que se sepa. No es solamente salvación y ir al cielo. Es impresionante cuando estamos enviando los audios y en cada pasaje de 5 o 10 versículos se puede encontrar 10 o más mandamientos, más deseos, más cosas que tenemos que hacer y no hacer. Ese es el evangelio, la verdad completa de la palabra de Dios. Eso hay que defender, para eso hay que estar, hermanos, delante del Señor todos los días. Y una cosa le digo a mis hermanos, porque le dije a muchas personas. La semana pasada estuve con mi hija mirándole enfrente, con su esposo, y me alegró en el corazón. Perdón. Le dije, mi hija, te quiero decir una cosa. Me alegro contigo, me alegro con tu matrimonio y me gozo. Pero la Biblia, la palabra de Dios todos los días tiene que abrirse y leerse en esta casa para que haya futuro. O si no el presagio, si no el futuro es negro, hermanos. Si la Biblia, si Dios no está todos los días, no podemos. Combatiendo, defendiendo la fe del evangelio. Cuando hablábamos de las cartas que estamos escribiendo en la otra parte, de la firmeza, el apóstol Pablo decía, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Estoy repitiendo muchas veces que no hay discípulo encubierto. Tenemos que ser transparentes. Los dones, los talentos, las cualidades que tenemos es para mi hermano, para mi hermana, para la iglesia. No se prende una luz y se esconde debajo de la cama, sino está arriba para que alumbre a todos. Y por último, se combate el evangelio. Y era el gozo del apóstol Pablo, siendo firmes, siendo unánimes y siendo valientes. Por nada estéis intimidados. Filipos, la ciudad de Filipos, era una colonia romana, respondía a Roma. Se vestían como romanos, hablaban en el idioma de ellos. Era tiempo de persecución, era tiempo peligroso. Por eso el apóstol está recordándoles que uno tiene que ser valiente, que no tiene que tener miedo, que tiene que afrontar las situaciones difíciles. Y ahí cobra vida esta palabra, no os intimidaos. El apóstol repite una y otra vez lo que el Señor había repetido a Josué y también a Moisés. Josué cuando iba a llegar a la tierra prometida, esfuérzate y sé valiente. Le repite 3 y 4 veces. Valientes. Nosotros estamos respondiendo a un rey. Los filipenses respondían al rey, al César. Y cualquier otro, por así decir, adoración o veneración era extraño para ellos y era penado. Por eso el apóstol está recordando que nosotros tenemos un rey. El rey de reyes, el señor de señores. Una vez, saliendo ahí, he visto en un camión de carga, dice Romanos 11:36. Y me llamó la atención. ¿Qué dice Romanos 11:36? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas.
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso decía Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Estamos respondiendo al Rey de Reyes, a ningún otro rey. Tenemos un solo Rey. Perseguidos, sufridos, dice el apóstol, por predicar el Evangelio, por ser fiel. Y vamos a tener oposición, crítica, afrenta. Porque esto es señal de salvación, dice el apóstol. Señal de salvación. Y no solamente es una señal de salvación, sino que es un privilegio. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Sufrir, pasar adversidad, crítica, afrenta, ¿es un privilegio? Sí, Señor. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis, sino que también padezcáis por Él. Hermanos, nuestro Señor, nuestro Rey, a quien servimos, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pero también es y fue un siervo sufriente. ¿Cuánto sufrió? Por eso tenemos que parecerle a Él. Ya yugaban a supe. Y es un privilegio sufrir porque Cristo, el Rey glorioso, sufrió para rescatarnos. Y hoy nos toca a nosotros. Hoy podemos nosotros seguir sus pisadas. ¿No es un privilegio? Los insultos, las burlas, el rechazo, quizás estas cosas lo que podemos pasar. Y como se dice ahora, umiango lai, umia. Pensando, hermanos, a cuántos hermanos en otros lugares están siendo perseguidos, castigados y muertos. Hoy en este momento, por sufrir por Cristo, por pasar por Cristo esta vida. Y es un privilegio sufrir porque Cristo pasó esta situación. Terminamos, hermanos, pensando este mundo, las cosas de este mundo, la idea de este mundo, la filosofía de este mundo. Dice que la vida es no sufrir e imponer mi voluntad. No sufrir e imponer mi voluntad. La Biblia dice que el gozo viene en el humillarnos y hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Dios bendiga su palabra, hermanos. Nos gocemos en lo que el apóstol Pablo se gozaba. El apóstol Pablo entonces se gozaba cuando Cristo es anunciado. El apóstol Pablo se gozaba cuando el creyente era edificado y el apóstol Pablo se gozaba cuando el evangelio era defendido. Y tiene que ser el corazón y el anhelo de cada uno de nosotros. Dios bendiga su palabra. Te damos gracias a nuestro Dios en esta mañana por permitirnos compartir tu palabra. Te damos gracias porque podemos mirar a través de ella estas verdades preciosas y eternas y que también nos hace, Señor, haz que en esta mañana, mis hermanos, yo y todos los que están viendo y están sintonizándonos, pueda mirar a través de los ojos del apóstol Pablo y de los ojos tuyos, Señor, y pueda gozarse en estas cosas. Te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias. El Señor bendiga su palabra. Muy bien, muchas gracias. Gracias por compartir este tiempo a los hermanos que están del otro lado. Gracias por compartir la palabra de Dios. Seamos agradecidos, es la idea siempre de la carta de Filipenses. Recuerden una cosa muy
importante orar siempre por nuestro país, las vacunas, los vacunados, los enfermos. Es importante que estemos orando siempre, que vengan más vacunas, que alcance para todos. Oremos siempre por nuestro país. ¿Se acuerdan el año antepasado vino Edward Daluz, el brasilero? Él suele compartir, estoy en un grupo con él, y él envió hoy para compartir esto y orar un poco con la iglesia. Recuerden este domingo de estar orando por el mundo, dice. Haití, desabrigados, heridos por un nuevo terremoto que ocurrió ayer. Todavía no se sabe la cantidad de personas que murieron. Líbano está siendo afectado por una de las peores crisis del mundo desde el año 1850, según el Banco Mundial. Están hundidos en caos, no hay combustible, no hay energía, no hay alimento. ¿Recuerdan el año pasado cuando explotó? ¿Verdad? Esa crisis le está alcanzando. Afganistán, hay una violencia generalizada contra los civiles, contra mujeres, niños que son estuprados, dice, violados por niños y mujeres violados y creyentes muertos por los talibanes. Tremenda persecución en Afganistán. Grecia, Turquía, Argelia, estos tres países de mayor población están sufriendo la mayor catástrofe de incendio de todos los tiempos. Mueren 600, 700 personas en algunos de estos países quemados. La población está trabajando para tratar de apagar estos incendios, ¿verdad? Orar por nuestra situación en Brasil, dice ello, por problemas de economía, de salud, de empleo, falta de pastores en las iglesias, y nosotros podemos ubicar ahí a nuestro país. Así que, hermanos, miremos un poco siempre cómo estamos, qué es lo que nos quita el gozo, cuál es la razón de nuestro gozo. Oremos por nuestro país siempre. Así que recordemos esto siempre, con lo que decía Felipe, ¿verdad? El motivo de nuestro gozo como cristianos y como hijos de Dios. Cerramos aquí, despedimos a los que están, los hermanos conectados. Muy bien, cerramos.